Bueno, como ya sabemos, ya este es el tercer jueves que estudiamos al profeta Jeremías, ¿ya? No sé si recuerdan que vimos el primer día jueves, ya lamentablemente no se puede hacer como preguntas porque no se escucha por la señal, pero el primer día vimos el capítulo número 1 que dice ahí, no digas soy un niño. Esta era la excusa que dio Jeremías a Dios para no obedecer su llamado. Pero ¿qué hizo Dios? Le fortaleció de forma que puso las palabras en su boca que le faltaban y también nos dio un claro ejemplo a nosotros de que Dios tiene un llamado desde nuestra infancia, desde el principio. Dios tiene una misión para nosotros y a pesar de nuestros defectos, Dios nos llama y Dios sabe cómo suplir nuestros problemas. Y el jueves anterior vimos sobre la soledad de Jeremías, ¿ya? Jeremías no contaba con un pueblo cristiano que tuviera temor de Dios en sus tiempos. Su familia sanguínea le había dado vuelta la espalda. Habían hombres que querían matarle si seguía predicando o profetizando en nombre de Jehová. También vimos que sus colegas, los profetas, estaban enseñando mentiras, ¿ya? Y se habían convertido en enemigos de Jeremías. Y también vimos cómo, tristemente, también Dios le había prohibido a Jeremías casarse y tener hijos, ¿ya? Entonces vimos que estaba completamente solo. Pero en el mismo capítulo de esta prohibición a casarse, vimos que Jeremías le dijo a Dios que era su refugio en la aflicción, ¿ya? Dejando claro que mientras Dios estuviera a su lado, no importaba el resto. Y él estaba dispuesto a seguir adelante con el llamado del Señor. Bueno, hoy veremos el capítulo número 3 que se llama o que dice corazón roto. ¿Ya? Inmediatamente después de los últimos sucesos del día jueves anterior, nos encontramos ya con una de las historias más conocidas alrededor de Jeremías, que se encuentra en Jeremías capítulo 18. ¿Ya? Me imagino que o todos o la gran mayoría conoce esta parte en la vida de Jeremías, que es cuando Dios le envía a la casa del alfarero, ¿ya? Acá Dios le envía a donde el alfarero para observar lo que él estaba haciendo, ¿ya? Y como buen alfarero, él estaba haciendo una vasija de barro, ya estaba trabajando en la rueda, ¿ya? Pero de pronto esta vasija se le echó a perder en las manos del alfarero, ¿ya? Pero esto, como deben imaginarse, no es un gran problema para un alfarero, porque simplemente tomó este barro, tomó este material y convirtió esta masa deforme en una nueva vasija. Y esto no era solamente que el propósito de Dios que Jeremías conociera este arte, sino aquí en el versículo 6 vemos el objetivo de Dios. Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Ya? Y más adelante, Dios da una esperanza a través de Jeremías. Le dice que él puede convertir a Israel en una nueva vasija, en un nuevo pueblo, en el pueblo que siempre debió ser, ¿ya? El pueblo de Dios. Entonces Dios está dispuesto a arrepentirse del castigo sobre Judá, siempre y cuando Judá permitiera ser moldeado por las manos del gran alfarero, ¿ya? Así que esto era una tremenda noticia, obviamente para Judá, pero también para Jeremías, ¿ya? Porque le hizo ver a Jeremías de que era posible de que el castigo sobre su pueblo fuera anulado, ¿ya? Recordemos que para Jeremías Judá era su pueblo, su familia, ¿ya? Su tierra. Entonces no porque él anunciara el castigo sobre Judá significaba que realmente él quería que pasaran todas estas cosas sobre su pueblo. Por lo tanto, esto fue una muy linda esperanza para el profeta Jeremías, ¿ya? Después,
saltamos al capítulo 26. Recordemos que Jeremías no está escrito de forma cronológica, ¿ya? Entonces hay que estar muy atentos a varios factores para ver en qué etapa de la vida de Jeremías se sitúan los distintos capítulos, ¿ya? En algunos menciona, por ejemplo, qué rey está reinando. Recordemos que Jeremías estuvo presente en 5 reinados diferentes, ¿ya? Entonces hay que ver eso. También la profecía de Jeremías también tiene una progresión, ¿ya? Entonces son algunos factores que nos ayudan a situar los distintos capítulos. Por eso nos encontramos con el capítulo 26. Acá está reinando Joacim, ¿ya? Que fue uno de los reyes que tuvo más relación con Jeremías, ¿ya? Fue el tercero al menos desde que él empezó a profetizar, después de Josías y no me acuerdo ahora el nombre del segundo, ¿ya? Ahí después me voy a acordar. Entonces estaba reinando recién Joacim y Dios envió a Jeremías a predicar en el atrio de la casa de Jehová, ¿ya? Él, como de costumbre, empezó a pronunciar su castigo hacia el pueblo de Judá. Y allí había muchas personas presentes, como sacerdotes y profetas. Joacás era el nombre del segundo rey, ¿ya? Estaban los profetas y los sacerdotes, y de pronto ellos, como ya vimos un poco el jueves pasado, no eran amigos de Jeremías. Por lo tanto, ellos se juntaron con los príncipes de Judá para decirles que tomaran cartas sobre el asunto, que Jeremías merecía pena de muerte por anunciar este castigo y hablar cosas tan feas sobre Judá, sobre Jerusalén, ¿ya? Pero contra todo pronóstico, los príncipes escucharon a Jeremías y se dieron cuenta que efectivamente él estaba hablando en nombre de Jehová. Él no estaba hablando mentira. Así que le dijeron a los sacerdotes y a los profetas que no le iban a dar pena de muerte a Jeremías, porque él estaba hablando en nombre de Jehová, ¿ya? También habían unos ancianos, ¿ya?, que recordaron a un profeta en tiempos de Ezequías, que era el profeta Miqueas, ¿ya? Miqueas también había anunciado la destrucción de Judá en tiempos del rey Ezequías, ¿ya? Pero el pueblo lo escuchó, se arrepintió, no lo mató y Dios perdonó al pueblo o al reino de Judá. Por lo tanto, ellos creían que era conveniente hacer lo mismo con Jeremías, ¿ya? De esta forma podemos ver que al parecer no estaba ya tan solo en esta etapa Jeremías, ya habían personas que, contrario a lo que se podía creer como los príncipes, que estaban a favor de Jeremías, o por lo menos le escuchaban y creían sus palabras, ¿ya? También al final del capítulo 26 se menciona que había un hombre llamado Ahicam, ¿ya? Ahicam, hijo de Safán, que estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Este no era cualquier hombre. ¿Recuerdan el primer día jueves que hablamos de que Josías había encontrado el rollo de la ley? ¿Ya? O él escuchó las palabras que decía el rollo de la ley. Y él envió a algunos de sus siervos para hablar con una profetisa llamada Hulda, ¿ya? Y uno de estos hombres era Ahicam, ¿ya? Entonces era alguien que estaba muy cercano a la palabra de Dios y a sus profecías, ¿ya? Podemos ver entonces que al parecer las cosas iban por un mejor camino, ¿ya? Dios había dado una nueva esperanza a Jeremías y a Judá, de que si se dejaban ser moldeados, podían ser perdonados. Vemos que los príncipes, algunos ancianos, escuchaban a Jeremías, pero no todo iba a ser tan sencillo. En el mismo capítulo 26, versículos 20 al 23, se nos menciona que había otro profeta llamado Urías, ¿ya?, el cual también hablaba en nombre de Jehová. La diferencia es que él no tenía un libro, por eso no lo conocemos. Pero él, tal cual como lo hacía Jeremías, también estaba anunciando la destrucción de Judá. La gran diferencia es que él fue amenazado de muerte y él arrancó a Egipto. Pero allá fue encontrado por los siervos del rey Joacim, quienes lo trajeron a la presencia del rey Joacim y él lo mató. Por lo tanto, podemos decir que Jeremías se salvó de esta, pero predicar en nombre de Jehová aún era un peligro para él, ¿ya?
Después nos encontramos con el capítulo 25, ya que es en la misma época. Acá nos da información muy buena sobre Jeremías y sobre su profecía, ¿ya? Por ejemplo, acá nos encontramos que Jeremías lleva 23 años profetizando. ¿Alguien recuerda más o menos cuánto duró su ministerio como profeta? ¿Alguien lo recuerda? Lo dijimos el primer jueves. Fueron aproximadamente 4 décadas, es decir, 40 años o un poco más, ¿ya? Porque la Biblia no menciona la muerte de Jeremías. Entonces podemos decir que Jeremías estaba en la mitad del camino. Él llevaba casi la mitad de su ministerio anunciando el castigo de Judá. ¿Y cómo le había ido? Mal. Vimos hoy día que habían personas que le escuchaban, que creían, pero aún así no había arrepentimiento, que es lo importante, ¿ya? Y como es lo que sucede en estos tiempos. Hay gente que puede considerar cosas malas, puede tener remordimiento, pero algo muy diferente es el arrepentimiento, ¿ya? Entonces nos encontramos con la mitad del ministerio de Jeremías y lamentablemente no había tenido éxito. 23 años. No sé cuántos de acá llevarán 23 años en algún ministerio, pero sí, son muchos años. Y lamentablemente Jeremías aún no veía una victoria, no tenía alegrías. En los versículos 8 al 12 los voy a leer porque son importantes. Dice acá: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Acá vemos por primera vez por mano de quién vendría la destrucción de Judá. Sería por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y a quien Dios dice en el versículo 9 que es su siervo, ¿ya? Nabucodonosor en este tiempo era un siervo de Dios, porque por medio de él iba a cumplir su palabra en contra de Judá. También nos dice cuánto va a durar el cautiverio de Judá en Babilonia. Dice acá 70 años. Pero también dice que, producto a todo esto, ya porque obviamente Dios también seguía amando a su pueblo, Babilonia iba a sufrir el castigo por todo el daño hacia Judá después de estos 70 años. Iba a ser convertida en desierto, ¿ya? Pero aún así, Dios sigue esperando arrepentimiento en Judá. Y tanto más Jeremías, que a diferencia de Dios, no conocía el futuro. Él no sabía lo que iba a pasar y que nosotros sabemos que finalmente pasó. Entonces, Jeremías seguía viva su esperanza, y lo vemos en Jeremías 36, que viene a continuación. Acá nos encontramos ya que Dios le pide a Jeremías escribir un rollo con todas las profecías que le había dicho hasta este momento. Ya no es una tarea sencilla. ¿Ya? Dios quería traspasar a un rollo todas las profecías que le había dado Jeremías. Por este motivo, Jeremías busca un escriba que se llamaba Baruc, ¿ya? Le pide a Baruc que anote todas las palabras que le va a dictar, que son las profecías de Dios, ¿ya? Y luego de que terminaron este trabajo de escribir el rollo con las profecías, Jeremías le pide al mismo Baruc que vaya y que predique o que las lea delante del pueblo en la casa de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque ya Jeremías tenía prohibido la entrada a la casa de Jehová. Ya era una persona non grata, estaba en la lista negra, así que no podía entrar a la casa de Jehová. Ya tenían ahí un póster a la entrada para que no se acercara. Entonces Baruc
obedece las palabras de Jeremías y él anuncia todas estas profecías escritas en el rollo, ¿ya? Y justo dentro del grupo había un hijo de uno de los príncipes, ¿ya? Entonces, él escuchó y fue donde los príncipes y les comentó todo lo que había escuchado, todas estas cosas feas que iban a pasar sobre Judá. Entonces, ellos mandaron a buscar a Baruc y Baruc les leyó el rollo con las profecías. Y ellos quedaron espantados. Al parecer, los príncipes eran muy sensibles a la palabra de Dios. Ellos se impresionaron con todo lo que con todo lo que escucharon. Así que le dijeron a Baruc que se arrancara, que se escondiera, y que le dijera también a Jeremías que se escondiera, porque de seguro Joacim, el rey Joacim, iba a querer matarlos, ¿ya? Así que a continuación, los príncipes hablaron con el rey Joacim y empezaron a leerle las profecías, ¿ya? Pero el rey Joacim, un hombre con un corazón durísimo, escuchó las primeras palabras, tomó el rollo, lo rompió y lo quemó. ¿Ya? Palabras al fuego. Tanto trabajo por nada, ¿ya? ¿Cuánto tiempo habrá dedicado Jeremías con Baruc para escribir ese rollo? Y el rey Joacim inmediatamente no llegó ni siquiera a la página 2 y lo rompió y lo quemó. Y los príncipes conocían muy bien a su rey, porque efectivamente él mandó a buscar a Baruc y a Jeremías para matarlos o para tomarlos prisioneros, pero no los encontraron, ¿ya? Así que Dios envía a Jeremías a escribir un segundo rollo, nuevamente con las profecías, y que agregara algunas maldiciones al rey Joacim por su corazón, ¿ya? No se muestra en la Biblia de que el momento exacto de que le leyeron estas palabras, pero si Dios lo dijo fue porque se ejecutó, ¿ya? Así que lamentablemente no había mucho que hacer, ¿ya? Vemos que quizás tuvo mejor respuesta algunas personas ante la palabra de Jeremías, pero aún hasta este momento no vemos arrepentimiento ni del pueblo, ni siquiera de una sola alma. Es por eso que tristemente llegamos al capítulo 19. Retrocedemos en la Biblia, pero avanzamos en la historia, ¿ya? Y acá llega un momento muy triste para Jeremías, que es a quien estamos estudiando. Acá Dios envía a Jeremías nuevamente donde el alfarero para que compre una vasija de barro, ¿ya? Y que se dirigiera al pueblo con algunos de los ancianos como testigos para decir lo siguiente, versículos 3 al 9. Aquí Dios le dice a Jeremías, dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar. Y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Versículos muy fuertes. Ver cómo ya Dios había decidido castigar a Judá. Dios le dio una oportunidad, pero el pueblo no dejó ser moldeado por las manos de Dios. Esa vasija que podía ser rehecha y ser una vasija de honra para el Señor,
no le quedaba más remedio que ser destruida. Iban a llegar tiempos en que los padres, bueno, hay niños, así que no quiero decirlo nuevamente, pero palabras fuertes. Pero a Dios no le quedaba más remedio. Pusieron oídos sordos a la palabra de Dios, o escucharon, creyeron, se asustaron, pero no hubo arrepentimiento. Por lo tanto, versículos 10 y 11 dice así: porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En manos del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás, no estoy leyendo mal, perdónenme. Dice así: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Aquella vasija que podía ser moldeada, ahora era destruida por Dios de mano del profeta Jeremías. Toda esa esperanza que quizás tuvo Jeremías, ahora se apagaba, porque el pueblo rechazó la oportunidad de Dios. Bueno, en el texto no se hace énfasis en las emociones de Jeremías, pero me imagino que él estaba con el corazón roto, tal como esa vasija. En tantos pedazos, como dice acá, que esta vasija ya no podía ser restaurada. Y lamentablemente, tanto esfuerzo, tanto dolor, tanta soledad, tanta tristeza, tanta dedicación, para nada. Por mucho esfuerzo y fidelidad que tuvo Jeremías, él, entre comillas, fracasó. Y el pueblo de Judá, a partir de ahora, iba a ser destruido. Desde aquí en adelante, ya Dios no da ninguna oportunidad. Y lo que menciona siempre es castigo. Ya no había oportunidad para el arrepentimiento. Bueno, pasemos ahora a la aplicación, ¿ya? Bueno, el fracaso es algo terrible. ¿Alguien está de acuerdo? Es algo terrible, es algo doloroso. El fracaso hace que matrimonios se acaben, que empresas cierren y que personas terminen con sus propias vidas. Es algo horrible el fracaso. Hace que cristianos o personas que iban a la iglesia, que veíamos alegremente y fielmente sirviendo al Señor, dejaran sus ministerios y aún dejaran al Señor. El fracaso no es una simple derrota, ¿ya? El fracaso significa poner todo el esfuerzo posible para conseguir la victoria, dedicar tiempo, emoción, esfuerzo, lágrimas, sudor para conseguir la victoria. Pero a pesar de todo el esfuerzo, no es suficiente para conseguirla. ¿Alguno de ustedes ha sufrido alguna vez un fracaso? Yo creo que todos, ¿ya? Yo creo que hasta Bruno, que es más chiquitito, ya ha tenido fracasos en su vida, ¿verdad? Bueno, me gustaría mencionar un testimonio mío, ya. No sé, no me gusta hacerlo, pero creo que viene al caso, ¿ya? Yo sí tuve un fracaso universitario, ¿ya? Yo empecé una carrera, duré 3 años y no pude terminarla por problemas económicos, ya como tantos chilenos y chilenas, ¿verdad? Y para mí fue algo súper doloroso. Fue una herida que demoró mucho tiempo en cicatrizarse, ¿ya? Porque me gustaba la carrera, me iba bien, mis compañeros, mis profes siempre me tiraban para arriba y creían que me podía ir bien en el futuro. Y a pesar de todos los intentos no pude terminar la carrera. De hecho, después trabajé, pero la plata se fue ahí pagando deudas nomás. Y fue muy doloroso, de verdad. Fue, yo creo que una de las experiencias más dolorosas en mi vida. Pero doy gracias por eso, porque todo fue para mejor.
En el momento dolió muchísimo, pero finalmente Dios cambió mi camino y ahora estoy trabajando en una empresa totalmente diferente, aunque Dios es sabio, y ahora estoy trabajando ya no en ventas, sino algo que igual tiene relación a lo que estudié de cierta forma, así que solamente Dios conoce el futuro y Dios sabe sus planes, ¿ya? Pero yo puedo dar fe, y yo sé que ustedes también, pero yo doy fe de que después de un fracaso siempre sale el sol. Si creemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, entonces, después de un fracaso, hermanos y hermanas, Dios siempre tiene una victoria y tiene una explicación por nuestros fracasos. Un siervo de Dios, obviamente, no va a estar lejano a los fracasos, ¿ya? De seguro, más de alguno de ustedes se ha esforzado en evangelizar a alguien, ya con mucha pasión, con mucha insistencia. No sé si alguien lo ha hecho, no sé si puede levantar la mano. Alguien que ha evangelizado a alguien con mucha pasión y que a pesar de los años no hay arrepentimiento. Uno puede llamarlo un fracaso, ¿verdad? También quizás cuando a alguien le ha tocado dirigir, enseñar y se prepara bien, pero algo sale mal o viene un poquitito hermano a la reunión y por dentro lo siente como un fracaso, ¿no es cierto? O los que quizás participan en el grupo de varones o de las damas, de los JBC. También a veces se ha esforzado mucho en hacer una linda actividad y por algún motivo las cosas no resultan. Ahora se me vino en la cabeza las damas, me acuerdo que antes hacían evangelismo en los hogares. Y me acuerdo de mi mami que a veces decía que no llegaban a ninguna visita, ¿ya? Entonces, obviamente, también un siervo de Dios experimenta fracasos, ¿ya? Ahora la consulta es, ¿Jeremías fue un fracasado? ¿Qué cree usted? Si comparamos el ministerio de Jeremías con el de Jonás, por ejemplo, que Jonás, de malas ganas, a pesar de rechazar el llamado de Dios, fue a Nínive y en una caminata, si no me equivoco, como de 3 días, logró el arrepentimiento de todo un pueblo. Jeremías ya lleva más de 23 años y no consiguió ningún arrepentimiento. Ante los ojos humanos esto puede ser un fracaso, pero no lo fue. Porque el llamado de Dios a Jeremías era anunciar el castigo de Dios sobre Judá. Dios sabía lo que iba a pasar. Y la voluntad de Dios es que Jeremías fuera el ultimátum de Dios a su pueblo. Por lo tanto, Jeremías fue exitoso, porque él, a pesar de la sensación de fracaso, de la soledad y otras cosas más que vamos a ver en los siguientes mensajes, él fue fiel y realizó la tarea que Dios le había dado. Ahora también, hermanos, estamos en tiempos difíciles, ¿ya? Y más allá del tema de la salud, del virus, de los problemas sociales, políticos que hay, estamos en tiempos de incredulidad. Y es triste quizás pensarlo, pero hermanos, quizás el llamado que Dios nos ha dado en estos tiempos es el mismo de Jeremías. Quizás por nuestro trabajo, algunos no encontrarán salvación, sino que van a recibir el ultimátum de parte de Dios. Es triste, hermanos. No por eso vamos a evangelizar de mala gana, no lo vamos a hacer. Todo lo contrario, debemos hacerlo con pasión, porque es lo que Dios nos pide que hagamos. Pero el punto es que Dios sabe dónde cosechar. De nosotros, en la siembra, a nosotros nos corresponde sembrar, pero Dios sabe dónde cosechar. Y esto no solamente aplica en el evangelismo, ¿ya? Por ejemplo, alguno de ustedes pertenece al ministerio Yampanquehue. Quizás alguno de ustedes se ha esforzado para que esta misión crezca. Pero ¿qué si Dios ya tiene la iglesia completita? Y que los hermanos que están ahí eran los que Él pretendía. O, por ejemplo, si pertenece al ministerio del aseo y nadie se le une. Bueno, quizás la voluntad de Dios es que usted y 1 o 2 personas más lo hagan.
Quizás en los distintos grupos, quizás los líderes a veces pueden terminar un poco frustrados porque no hubo muy buen fruto, no hubo mucho crecimiento, ya, y a veces los grupos en vez de crecer disminuyen, pero bueno, tal vez esa es la voluntad de Dios y Dios es soberano. Como dije anteriormente, nosotros sembramos, pero Dios sabe dónde cosechar. Así que hermanos, como conclusión, quiero decirles que el único fracaso de un siervo de Dios es no obedecer el llamado de Dios. Así que si usted está luchando por obedecer o no obedecer, obedézcale. Y si quiere abandonar la carrera porque no hay frutos, hermanos, ese no es su llamado. Su llamado es obedecer el propósito de Dios con su vida. En Mateo 25 nos encontramos con la parábola de los talentos, ¿ya? Ahí vemos que ciertos hombres tenían que multiplicar los talentos, tenían que trabajarlos. El que tenía 5 los convirtió en 10 y el que tenía 2 lo convirtió en 4. Y a pesar de que los dos tuvieron un resultado final diferente, obviamente uno tuvo 10 y otro tuvo 4, el jefe de ellos, el Señor, les dio la misma felicitación. Les dijo las mismas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. A los dos le dice lo mismo. Y al que castiga fue el que no hizo absolutamente nada, el que escondió el talento y no lo multiplicó. Por lo tanto, hermanos, yo le quiero animar a que siga adelante. Si cree que está fracasando porque no ve frutos, hermano, hermana, ignore esto y siga sirviendo al Señor fielmente, porque solo Él sabe qué frutos va a conseguir de usted.